Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida, un espacio donde hablamos de la salud, la familia, la enfermedad, la alegría, la tristeza, los roles, la plenitud, el compromiso, en fin de la vida, porque de eso se trata, de vivir. Con una invitada en un mes muy especial, mayo, el mes de las madres. Una madre a todo terreno, Zulia Calderón. Pero antes le voy a dar las gracias a nuestro patrocinador, Odontología Dominicana. Servicios dentales basados en la ética profesional, calidez humana y alta tecnología. Para cita, favor de contactarnos al 829-520-4648. Saludos, Zulia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Saludo a todos y gracias por la invitación. Para la comunidad de sombreros de vida en este mes de mayo, mes de la madre, tú eres un ejemplo a seguir. Voy a decir que Zulia es madre de un joven de 21 años, Eduardo Alejandro Tiburcio, que se encuentra dentro del espectro autista. Sin embargo, ella nos va a contar sobre Eduardo muchas cosas buenas. Vamos a ver, Zulia. Primero vámonos un poquito hacia atrás y en tu persona. ¿Quién es Zulia? Mi nombre es Zulia Calderón. Vengo de un hogar de profesionales de la salud. Sí, tu padre y tu madre. Primogénita de ese matrimonio. Mi padre era cardiólogo, mi madre bioanalista. Un hogar estable con sus altas y sus bajas, pero formado en valores, trabajo. Tiene dos hermanas. Hermanos. Tengo dos hermanos. Una es dentista, odontóloga, y el varón es administrador de empresa. 3 profesionales al servicio de la sociedad. Excelente. Zulia está en la universidad, ya es abogada. ¿Y qué pasa, Zulia, mientras estás en la universidad? Bueno, conozco al padre de mi hijo, Eduardo Tiburcio. Nos conocimos en la universidad, estudiábamos licenciatura en Derechos. Ahí Dios nos premia con esta bendición, que Eduardo fue la ilusión de tu vida. De todos. Porque Eduardo es el primer hijo, imagínense qué ilusión, el primer nieto de ambos lados. Eduardo fue una bendición, tanto para sus padres como para sus abuelos y tíos, porque Eduardo fue el primogénito, fue el primer nieto de ambos lados. Fue el sobrino. Lo más esperado de la familia. Lo más esperado, la bendición de todo. Eso revolucionó ambas familias en todos los aspectos. Empieza Eduardo a crecer. ¿Hubo algo que te hiciera a ti sospechar que Eduardo tenía algo que para ti no cuajaba, como decimos? Como madre, algo no me cuadra. Bueno, cuando Eduardo cumplió los 2 años, sí ya llamaba la atención, porque Eduardo no socializaba, hacía muchas rabietas, gritaba mucho, a veces tú le llamabas la atención o le daba alguna instrucción y él como que no te escuchaba. Y me imagino que tu padre, un médico muy reconocido, dijo algo aquí. En principio, papi nunca especificó que tenía algún problema, sino porque obviamente que un hijo único, que tenía muchas atenciones, que las abuelas lo consentían mucho. Pero... Y estamos hablando 21 años atrás, donde no se hablaba de ese espectro autista. Y Eduardo era muy inteligente, o sea, era un niño muy observador, memorizaba muchas cosas en ese momento, las calles, sabía si iba por aquí, sabía que iba donde la abuela, si iban por aquí, íbamos al súper, o sea que manejaba los teléfonos ya rápidamente en ese momento, o sea que en ese momento tú no puedes decir que tenía un problema per se, pero sí con el tema de la socialización y las rabietas en lugares y momentos no adecuados, entonces eso sí llamaba la atención. Y siguió pasando el tiempo, me imagino lo pusiste en el colegio, ¿cómo se fue desenvolviendo y en qué momento tú recibes ese diagnóstico? Bueno, ya en los 2 años lo pongo en su primer maternal, ahí inmediatamente comenzaron las quejas porque Eduardo no quería cooperar, no quería cuando había que, por ejemplo, hacer algún trabajo, él no quería hacerlo. No quería obedecer órdenes. Si quería, lo que quería estar era en el patio. Era tanto así que en varias ocasiones, cuando su papá lo fue a buscar a la escuela y yo, la queja era que desde las 10 de la mañana
no habían podido entrar al niño al aula desde las 12. Entonces las maestras, imagínense, cada rato con esa queja porque tenían más niños y no podían centrar su atención en Edward solamente. Y obviamente la responsabilidad que conllevaba de un niño en el patio, pero no había quien agarrar esa vipita porque era súper imperactivo. ¿Y en la casa igual te pasaba, Zulia? En la casa el tema era que él no dormía. Edward se despertaba en la mañana y era un niño que no hacía siesta. Había problemas con la comida. Y se pasaba el día entero, y usted sabe, gabeándose aquí, cogiendo esto, pero no se enfocaba como con un juego, con una actividad. Prendía la televisión, tiraba todos los juegos, se ponía en el mueble, subía, bajaba, pero no se quedaba quieto como haciendo una actividad personal. Pero tú me estás hablando de los 2 años, sin Exacto, embargo me 2 o dijiste, 3 años. no tuve un diagnóstico hasta los 6 años. Y hace años atrás no se sabía, en este país no se hablaba tan claramente como ahora se habla de ese espectro autista. Exacto. De ese maternal pasé yo a otro maternal, hasta que llegué ya, que es a la edad de los 5 años, que lo inscribo en un centro reconocido del país. Entonces ya ahí comienza el proceso de alfabetización, obviamente. Cuando Edward entra a ese centro, no tenía el enfoque como los demás niños, no captaba ni retenía el aprendizaje, lo que le avanzaban sobre la lectura, la lectoescritura. Entonces ahí sí la profesora comenzó a explicarnos que deberíamos de buscar ayuda, llevarlo a una psicóloga o hacer unas terapias, unos test. Entonces, en principio, uno como que todavía es muy temprano, que no se le puede como etiquetar. Uno al principio como que se rehúsa, entiende, como que te lo quieren como encasillar, vamos a decir, lo que tenían 5 o 6 años. Entonces, ya sí, Ustedes dos tomaron la decisión. No, al año siguiente, cuando llegó ya al segundo, entonces sí, esa profesora, no, en la sala de tarea que yo lo había puesto, que era que me ayudaba, la profesora Margarita me dijo que ella quiere, para podernos ayudar, que nosotros hiciéramos un test en rehabilitación. Ella no nos mandó a terapia, ella no, lo que nos refirió fue a que le hiciéramos un test en rehabilitación, y que ella tenía una amiga que nos podía ayudar con la cita y atender. Entonces ahí fue que al otro día yo me apersoné a rehabilitación, donde la profe me envió, hablé con la persona y gracias a Dios, como yo le dije anteriormente, que el Señor siempre abre las puertas, porque como usted sabrá, en ese tiempo, estamos hablando de 2007, no había tantos centros y rehabilitación, el cúmulo de personas y de citas y de solicitudes que tiene, era muy alto, la demanda todavía muy alta. Imagínense en aquel tiempo. Y precisamente el día que yo voy, la señora que me atiende me dice que se había abierto un cupo al otro día, que si yo podía traer el niño a las 8:30 de la mañana. Y yo, claro, que sí. ¿Tú habías escuchado del autismo? ¿Tú tenías idea o no, Zulia? ¿Tú estabas? Yo había escuchado del autismo, pero nunca me había dedicado como a buscar, a indagar sobre el autismo. Sí, conocía el autismo, pero también no estaba clara en lo que era, porque uno creía que el autismo era como síndrome de Down, como que lo relacionaba con algo en ese tipo de condición. Ok. Entonces estaba errada. Lo había escuchado, pero no había indagado sobre el término. Hasta que luego del test... Fuiste a tu terapia, fuiste al test al día siguiente. Exacto, a los 10 días, cuando ya están los resultados del test, que me citan, entonces ahí sí es que me dan el diagnóstico y me dicen que el niño tiene 3 condiciones, pero que no me asuste, que eso con terapias y con ayuda de tanto de la escuela como de los padres puede salir adelante. Puede salir adelante. El diagnóstico para mí fue sumamente abrumador porque no me esperaba ese resultado, que era hiperactividad con déficit de atención, era la primera. La segunda, dislexia. Y el tercero, autismo en grado 1.
Para mí fue abrumador. Ellos me explicaron cada uno, en qué consiste cada uno de sus trastornos. Y ahí mismo me explicaron cuál es el procedimiento a seguir, que son unas terapias para el aprendizaje. Me imagino que en aquella época no había tantos sitios para llevar a esa terapia, ni tantos especialistas. Sí, no había, realmente las que habían eran muy costosas. Y dentro de los resultados, no solamente te dan el diagnóstico, te explican el procedimiento o lo que se va a realizar, pero el golpe más fuerte lo recibí cuando me dijeron que para desarrollar esas terapias había que medicarlo. Había que medicarlo con un componente que se llama Concerta, que es un componente que el que sabe de Concerta sabe que son medicamentos que se utilizan para aquella persona con trastornos neurológicos fuertes. Y dárselo a un niño para mí fue, en ese momento, mi respuesta fue no. Porque yo no iba a poner a mi niño que era imperativo, a sentarlo como dice llanamente un dominicano, un lelo. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que yo me fajé a dar gritos. Entonces, la profesora Altagracia, que le agradezco, es uno de los primeros ángeles que Dios me encaminó, me comuniqué con el ángel que papá Dios me puso aquí en la tierra, que fue mi papá. Mi papá me fue a buscar a rehabilitación, como mi papá es cardiólogo. Los médicos de rehabilitación sí le explicaron todo. Entonces, papi, sí, entonces me explicó. Te tradujo al español llano. Exacto. ¿Cuál era la situación? Y que yo no debo de temer porque, uno, él está conmigo. Y dos, él está en las manos, el niño va a estar en las manos que necesita. Y que esa ayuda que yo tengo que darle a mi niño, tengo que empezarla ahora para que más tarde yo pueda ver el fruto. Vamos a respirar hondo porque tú eres una mujer bendecida y una guerrera y una mujer a todo terreno, porque cuando le digamos todo lo que Zulia ha logrado con este Edward Alejandro, aquí vamos a salir aplaudiendo, Zulia. Y esas lágrimas son de alegría en este momento y de recordarte, sí, porque no es fácil lo que te tocó vivir. Empezó entonces Edward a ir a su colegio y a sus terapias. Conjuntamente empezó. ¿Y qué tipo de terapia tú le las terapias dando? Que le daban en rehabilitación eran terapias de aprendizaje, de lectoescritura, también terapias conductuales, porque el espectro de hiperactividad con déficit de atención no solamente es la falta de concentración, sino que también él no puede controlar sus emociones y a veces también hacía conductas exactamente, es que eran a veces, muchas de ellas a veces eran involuntarias. Que él no la podía controlar. Exacto. Y ahí trabajaron en eso. Pasó el tiempo, pasaron los años, él siguió en el colegio y sígueme contando. Bueno, al año de yo iniciar la terapia en rehabilitación, como es un centro que tiene tantas demandas, me informan que ya el niño, al estar ya encaminado, ellos deben de darle el cupo a otros niños. Y me refieren ya a terapias privadas. Yo no quería irme porque imagínense, ya para mí yo estaba adaptada y cómoda. Entonces yo me decía, imagínate yo empezar de nuevo en otro lugar con él. Y ahí creo que vino tu divorcio. En esos meses yo estaba ya de separación. Cuando pasó, entonces ahí como que sentí de nuevo que el mundo se me estaba desnivelando. Entonces ahí... El mundo pata arriba. Y también en la escuela que él estaba, que ya había hecho el segundo año, me informan que tampoco lo van a aceptar porque él necesita un centro donde él tenga más atención. Entonces ya no solamente era el tema de la terapia, era también del centro. Del colegio, la terapia y la situación familiar. Exactamente. El mundo completamente pata arriba, pero ahí salió la Zulia todo terreno. Ahí el Señor volvió a abrirme las puertas y me dijo, no temas. Y me puso una persona que me refirió a un colegio
a un centro que le agradezco infinitamente. La profesora Sandra, la profesora Margarita, se llama Los Pininos. Ahí recibieron a Edward. Edward al principio un poco renuente porque no quería dejar sus amigos, sus su mundo. amiguitos, y en el colegio que él estaba anterior era un colegio gigante con muchos patios. Este era un colegio más pequeño, pero con un amor y una entrega extraordinaria. La psicóloga también que me refirió rehabilitación, me refirieron al Instituto de la Familia, y allá lo recibió la doctora Loren Isa, otro ángel que el Señor me puso en el camino. Inmediatamente Edward fue a esa primera cita, ella hizo clic con Edward hasta el día de hoy, que todavía Que Edward Edward es un hombre ya, tiene 21 años, es Edward todo un joven. asiste a sus terapias cuando él entiende que lo necesita. Pasaron los años, Edward siguió estudiando, tú seguiste batallando. ¿Qué tipo más de terapia tuvo que necesitar Edward? Y tú de aquí para allá y de allá para acá buscando a Edward. Como recuerda, en rehabilitación comenzaron a medicarlo con Concerta. Recuerdo que cuando me tocaron ese tema por primera vez, me dijeron que era de 3 a 5 años. Ya Edward tenía 1 año y medio con el tratamiento. Cuando le ingreso en Los Pininos, le explico a la profesora, ¿verdad?, de la medicación y todo el proceso que llevamos. Pues ella, en el primer cuatrimestre de ese año, ya a un tercero de primaria que íbamos, ella, nada, lo trabajó de esa manera, pero en el segundo cuatrimestre, o sea, en el de enero a junio, ella me dijo que ella quería tratar a Edward sin medicamento. Y yo le dije, ¿usted está segura? Porque ya hasta el mismo Edward, cuando él entendía que estaba un poco descontrolado, él me decía, mami, dame la pastilla. Él mismo se sentía que estaba, él me decía. Entonces yo le decía, ¿usted está segura que lo quería? Me dijo, sí. ¿Y hablaste con los médicos de Edward? Entonces hablé con Lorraine, y Lorraine me dijo, haz la prueba. Yo creo que sí, que Edward puede darse esa oportunidad. Y nada, el gran héroe, Edward, así mismo, y la profesora Sandra batalló, y gracias a Dios, Edward, de los otros 5 años que me dijeron en principio, Edward lo que duró fue 1 año y medio tomando ese medicamento. Ok, pasan los años, ¿cómo va mejorando Edward? ¿Cómo tú te das cuenta que Edward está mejorando? ¿Qué fue cambiando en él? Bueno, ya... Siempre en terapia, para las madres que nos escuchan Edward, de la comunidad. desde los 7 años hasta los 10, estuvo en terapia. El primer año en rehabilitación eran 2 días a la semana. Luego ya con Lorraine era 1 a la semana, y después iban cada 15 días. Ya cuando ¿Eran terapia del habla, terapia conductuales? ¿Qué tipo de terapia? La terapia eran de lectoescritura, porque él tenía dislexia, y la dislexia es un trastorno en la dificultad de la lectura. No retienen la identificación de los sonidos para poder leer. Ok. Entonces, con el espectro que él tenía de autista, o sea, que los autistas se obsesionan solamente con intereses que a ellos les gusta. Con solo algo. Entonces, él, como veía esa dificultad, a él no le interesaba leer. Entonces, había que trabajarle mucho el tema de la autoestima, estimularlo mucho para eso. Entonces, sí, con las salas de tarea, en Los Pininos me le hicieron un programa especial, porque había que motivarlo mucho. Un día no quería hacer nada, otro día que sí, un ratico no. ¿Y hasta qué curso él estuvo ahí en ese colegio, o ahí terminó todo su...? No, él estuvo en Los Pininos hasta 8º, que es hasta el grado que llegan. Pero ya Edward, cuando llegó a un 5º curso, se niveló con los demás niños. Ya ahí en el 5º curso, Edward ya sabía leer, ya sabía escribir. En la casa me imagino que tú continuabas con una ardua labor de... Todo el tiempo. Yo me convertí en maestra. Yo estudié magisterio de manera empírica, y con ayuda de la profesora Sandra y Josefina, que teníamos que seguir trabajando en las casas. ¿Y eso de su conducta, las rabietas, cómo fueron desapareciendo? Con las terapias.
Y obviamente también me sugirieron inscribirlo en disciplinas deportivas. Edward es un niño que le gustan mucho los deportes y ¿Qué deporte desarrolló, practica o desarrolla, él Edward? practica taekwondo y fútbol, que es un deporte que le avanzó mucho le ayudó mucho en el enfoque, en la disciplina, en la organización. Y eso fue también como mermando un poco, tú sabes, su conducta impulsiva y agresiva. Y ya ahora un niño, tú sabes, más ¿Y sociable. hasta dónde tú pensabas que iba a llegar, Edward? Dime la verdad, mujer, en aquel momento. ¿Qué Bueno, pasaba por esa cabeza? Porque ahora es bonito, pero ¿qué pasaba en ese momento por la cabeza de Zulia? bueno, cuando Edward se graduó de octavo, para mí, yo lo gradué de la vida, porque verlo graduarse de octavo, pasar las pruebas nacionales, Sí, porque había todavía, pruebas nacionales. él todavía es muy ansioso con el tema de los exámenes, porque él es una persona muy oral. Realmente, con la escritura, no es su fuerte, pero en la oratoria es muy fluido. Entonces, los exámenes escritos le generan mucha ansiedad, aún. Pero ya usted sabe, todo eso yo lo he ido trabajando con Pero ¿qué él. pasaba en tu cabeza? Cuando él se graduó de octavo, dime, hasta aquí llegué. Bueno, para mí eso fue uno de los momentos más especiales que yo he vivido, porque verlo graduado, verlo Que llegó a octavo. que le dieron, que pasó octavo, pero también que le reconocieron también toda la perseverancia, el trabajo que él ha hecho, ¿me entiendes? O sea, un logro de Edward para mí es un trofeo para mí. Qué bonito. Un logro de Edward es un trofeo para ti. Y es Sí, verdad, porque te fajaste, te has fajado. Pero entonces Edward dijo, voy para primer teórico. ¿Y tú qué dijiste? Para allá vamos. bueno, ahí viene la segunda etapa, porque como los pininos no llegaba a octavo, pasamos entonces a un siguiente Colegio. colegio, que ya veníamos entonces a afrontar nuevas amistades, nuevas reglas. Tú sabes Para él que, una nueva vida. Y no exacto, era fácil. entonces a él le cuesta mucho los cambios. Los niños autistas son psicorrígidos. No le gusta alternar ni buscar no le gusta que le cambien su rutina. Entonces ahí la doctora Loren y yo trabajamos todo ese verano. Yo lo involucré en la búsqueda de su nuevo colegio, Colegio. porque ya él era un joven de 14 años. Entonces sí, tratamos de buscar centros que se vincularan más, o fueran más afines a sus intereses, a lo que le gusta. Buscamos también otros niños que fueran a ese mismo centro, para que él no se sintiera que fuera el único que llegara nuevo, porque como su colegio terminaba en octavo, había un Toda grupo, una odisea. toda una estrategia, toda una estrategia. Yo en ese colegio hice algo atrevido. Quizá muchas madres van, mire que mi hijo que tiene, no. Yo fui como voy a buscar a ingresar un nuevo estudiante sin dar ningún tipo de explicación. Fuiste algo atrevida, sí. Eduard tomó todos sus exámenes sin ningún tipo de condición, y Edward lo pasó con excelentes calificaciones, el ingreso a ese nuevo centro. Ya cuando comienzan a dar las clases, entonces ahí sí viene el tema con el tema de los exámenes. Entonces ahí sí me llaman y me dicen que qué pasa, que el niño, Eduardo es muy responsable con sus tareas, con sus trabajos, pero en un examen él se bloqueó y dio un golpe fuerte al pupitre. Entonces ahí lo sacan y ahí me llaman, entonces ahí yo le explico. Entonces ellos me dicen que por qué yo no había, entonces yo le dije no, porque yo quería, y él y yo hablamos eso, de que no lo trataran con ninguna condición. Él quería Salir adelante. salir adelante sin que nadie viera como, mira, yo soy esto. Entonces, ahí sí, entonces le buscaron Ayuda. ayuda para el tema de los exámenes, porque él
no era que no se lo sabía, era que Se como su bloquea. problema de la dislexia, el pensar y escribir no asociaba bien cómo hacer las cosas y el tema del examen, el tiempo, entonces eso le crea mucha ansiedad y eso, pero ahí gracias a Dios él fue poco a poco. ¿Y qué sentí ese corazón de madre? Háblame un poquito de eso. Bueno, mire, cuando Eduardo tenía exámenes, la misma ansiedad la sufría yo. Ese niño se estaba examinando y yo en el trabajo era orando. Si él tenía que hacer una presentación, ya usted sabe, yo tenía que trabajar desde el principio Lo que es el con amor él. de madre. Pasaron los años. Eduardo terminó el bachillerato. ¿Qué tú dijiste ahí? Bueno, ahí sí yo di grito. Cuando yo fui a buscar ese traje de la toga, o sea, yo no lo podía creer. O sea, todavía veo las fotos y en verdad el reconocimiento. Eduardo se graduó en 8º con honores. El bachillerato también. Se graduaron él y tú. Hay que Así, compartir ese título. así es, pero el logro yo siempre se lo doy a él, porque Es de gracias a él. Dios, él siempre ha puesto de su parte, ha sido un niño luchador, que no se ha quedado Ha atrás. tenido el apoyo de una familia, porque tú, tengo entendido que toda tu familia te apoyó con el tema de Eduardo. Eso es vital. Sí, Tú no eso, te sentiste sola. eso es Pero, vital. pero tuya es fue la responsabilidad y ha sido y sigue siendo como madre. Así es, el apoyo de mi familia, de mi padre, de su Sí. papá Edward, de sus abuelas, de sus tías. O sea, en cada Paso. momento que Edward ha estado especial, ha estado con el apoyo de todos. Edward se graduó y Edward es el que más familiares lleva. Pero aquí viene un problema, que Eduard se graduó de bachiller. ¿Y cuándo tú te enteras que Eduard va para la universidad y en las condiciones que va para la universidad? Bueno, usted sabe que usted me preguntó hace un momento que hasta dónde yo pensaba que Edward iba a llegar. Yo recuerdo que una vez o varias veces dije, con que él se me gradúe del colegio, tengo yo. Decía yo, porque míreme, todos esos años de primaria fueron años difíciles. Yo dije, yo hasta aquí tiro la toalla. Pues yo no puedo más. Pero gracias a Dios que en secundaria él cogió como un poco más el timón. Entonces, cuando ya él se graduó, en principio, él no sabía que iba a estudiar. Pero él quería ir a la universidad. Pero él estaba buscando universidades, pero él no sabía todavía que quería estudiar, tenía varias opciones. Entonces, una amiga mía, la licenciada Rosira, me le hizo un test de aptitud. Ahí Eduardo aplicó casi a todas las ingenierías y hasta la medicina. Mi papá son médicos. Entonces yo le dije, Eduardo, comenzamos a analizar una más que otra carrera. Bueno, hasta que decidió por ingeniería industrial. Y estudia hoy día ingeniería industrial. Así es. Dilo tú dónde y en qué condiciones. Bueno, Eduardo aplicó a una beca, es egresado de la UNFU, estudiante de término de ingeniería industrial, con un índice de 3. Y cada día orgullosa de él. ¿Le dieron la beca a Eduardo? Sí, estudia con una media beca de la UNFU. Y la ha mantenido en su índice en 3. Pero tú más orgullosa y más agradecida de Dios y de Eduardo no puedes estar, mujer. Y Eduardo, de que tú seas la madre de los padres, de la familia que él ha tenido. Así no puede es. estar. Así es. Pero yo quiero que Zulia, ya hemos llegado, Zulia, a donde está Eduardo hoy. A lo que ustedes como familia han logrado con Eduardo. A todo lo que te ha tocado enfrentar. Pero yo quiero que tú, en mayo, mes de las madres, le hable un poquito a esas madres que hoy enfrentan esa condición de ese espectro autista. A ti te tocó 21 años atrás, donde estábamos en pañales como país. Ahora, aún falta mucho por hacer, pero hay otras condiciones. ¿Cómo tú te vas a despedir de nuestra comunidad? Bueno, yo le recomiendo a esas madres que están pasando en este momento por esa situación. Lo primero
que yo siempre he recomendado es aceptar que necesitamos ayuda, que nuestro hijo necesita ayuda de esos profesionales. A veces nos enfocamos en que los psicólogos y no queremos aceptar que necesitamos esas terapias, que nuestros hijos necesitan de esas terapias. Y nosotras mismas muchas veces para poder seguir. Exacto. Para nosotros poder ayudar a nuestros hijos es reconocer que necesitamos esa ayuda. Lo segundo, el amor lo puede todo. El amor de madre no tiene límite. Uno debe de suministrarle a sus hijos hasta más allá de lo que nosotros no alcancemos. Qué linda frase. Nosotros a veces, dentro de nuestras posibilidades, no es dentro, lo que ellos se merecen, que ellos necesiten para su desarrollo integral, para que puedan verse un ser de bien a la sociedad. Entonces, eso nosotros no podemos limitarlos a darle, pero todo sobre la base del amor. Qué lindo, Zulia, qué lindo. La verdad es que me toca a mí despedir este episodio, llena de emoción, de respeto hacia tu persona, de admiración. Y con eso a todas las madres, especialmente a las madres dominicanas que a finales de este mes vamos a celebrar nuestro día. El amor de madre, como dice Zulia, no tiene límite. Y vuelvo y repito, es el más parecido al amor de Dios. A esas madres que le han tocado hijos especiales, definitivamente son seres humanos especiales, ya sea por su capacidad de amar y también por su capacidad de batallar. Hay que ser fuerte para encaminar un hijo como tú lo has hecho con Edward. Gracias. Hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que saber que hay un mundo mejor cada día. Y tú creíste en Dios, en tu familia que te apoyó, en Edward y en ti misma. Te felicito. Y felicito contigo a todas las madres que tienen hijos especiales. Porque si ser madre es difícil y es un asunto de entrega, entregarse ante un hijo especial es mucho mayor. Felicidades a esas madres y mi respeto. De ustedes me despido, no sin antes recordarle que ya este episodio está en Spotify, en YouTube. Claro, suscríbanse a ese canal de YouTube de Sombrero de Vida y activen la campanita. Bye y bendiciones.